Proseguimos entonces con el programa del Seminario Web Regional para Latinoamérica. Hoy, 9 de septiembre del 2021, actuemos por el Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Este año especialmente enfocados en el cuidado materno neonatal en el parto. Tendremos hoy en este programa 4 expertos de primera. Realmente estoy muy emocionada y muy feliz de tenerlos hoy día. Tenemos a la profesora Evangelina Vázquez. Evangelina es doctora en Ciencias e Ingeniería de Materiales. Ella es directora de la Red Mexicana de Pacientes y coordinadora de la Red Panamericana de Pacientes. La profesora Evangelina hoy nos habla de salud materno-infantil. Adelante, Evangelina. Muchas gracias. Buenas tardes. Soy la coordinadora de la Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente y voy a hablarles del tema salud materno-infantil, de acuerdo a lo que trabajaremos este Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Voy a compartir pantalla. Vamos a iniciar la presentación. Los puntos de los cuales hablaremos hoy tienen que ver con muertes maternas y el impacto en la morbilidad y mortalidad infantil. Otro punto importante para este tema es el acceso a la atención a la salud materno-infantil. Un tercer punto que abordaremos muy sensible sobre la violencia obstétrica y finalmente daremos unas breves conclusiones. Como parte de Pacientes por la Seguridad del Paciente, compartiré mi historia. Nosotros regularmente trabajamos conjuntamente con los sistemas de salud, con los profesionales de salud, con proyectos y con propuestas e iniciativas conjuntas, y también compartimos nuestra historia. Justamente la mía tiene que ver con el tema de este Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Y esta historia tiene enseñanzas fuertes. Para mí es un tema muy sensible. La voy a resumir. La historia de mi hijo inicia con un error en mi tipo de sangre que va manifestándose en mal diagnóstico del embarazo y finalmente culmina en una lesión cerebral irreversible, producto de kernícteros y sufrimiento fetal agudo. Al final, él tuvo una infección intrahospitalaria debido al largo tiempo en que se mantuvo en el hospital y, por supuesto, por una higiene inadecuada que, por último, lo mantuvo en un estado muy grave. Lo que más llama la atención de esta historia es justamente la violencia obstétrica. Desde mi embarazo hubo maltrato, palabras humillantes. El doctor me presentó mi vientre como lo único que podemos hacer las mujeres. Ignoró mis sugerencias de revisar mi tipo de sangre porque estaba erróneo. En cada consulta se lo pedí y me ignoraba. Solo puso un signo de interrogación, pero el diagnóstico y el estudio necesario para ver si tenía yo un problema nunca fue realizado. Finalmente, durante el parto sufrí mucha violencia previa. En el labor de parto se me ignoraba mis peticiones, se aprovechó del dolor para castigarme por estar solicitando atención. Se me expuso con las piernas desnudas, mi cuerpo desnudo frente a todo el personal. Entraban estudiantes, entraban los de limpieza y todos me veían.
Los tactos fueron continuos y se realizó muchísimo. Se me maltrató con palabras y con acciones. No se me dio ni siquiera un vaso de agua durante los 2 días que estuve en el hospital y finalmente se me regresó a casa con todo y que yo estaba con la fuente rota. Por supuesto, toda esta violencia conllevó a que mi hijo tuviera sufrimiento fetal e iniciara un proceso de daño cerebral que lo llevó a padecer Kernicterus. Y finalmente en la etapa posparto tuvimos una situación en que se me negaba la información, la verdad, del padecimiento de sepsis debido a una mala higiene y se me comentó que solo tenía una gripa muy fuerte. Después de pedir información verídica, se me informó que él estaba infectado y que sus probabilidades de vida eran escasas. Después de esta experiencia me incorporé al activismo y hasta la fecha sigo trabajando. ¿Qué pasa hoy en día? Hoy en día, en 2021, tenemos que la razón de muertes maternas debido a la pandemia subió. Tristemente tenemos que más del 35% de muertes maternas se deben a la COVID-19. Afortunadamente, si comparamos 2021 con 2020, encontramos una disminución de muerte materna tanto por trastornos hipertensivos como por hemorragias obstétricas, lo cual es un avance. Podemos ver en esta diapositiva la razón de mortalidad materna a través de algunos años y encontramos de forma general una disminución de la muerte materna, exceptuando en 2020, que se debió a justo la COVID-19. Afortunadamente en México, en el caso de México, se están vacunando ya las embarazadas. Estamos teniendo una mejoría en esta situación y esperamos que así continúe, aunque tenemos que muchas embarazadas no están acudiendo a vacunarse, esperemos pronto lo hagan y recuperemos esta disminución en la mortalidad materna. Tenemos en México la norma oficial mexicana 007-2016 que establece los criterios de calidad mínima para atender y vigilar la salud de la mujer durante embarazo, parto y puerperio, así como la atención para el recién nacido. Algunos de los puntos interesantes para mí son los siguientes. Tenemos que se prohíbe discriminar o ejercer violencia hacia la mujer en el trabajo de parto. En mi caso, en mi historia, encontramos mucha violencia y hasta la fecha encontramos historias de mujeres que sufren violencia durante el labor de parto. Igualmente, en mi segundo embarazo sufrí algunos comentarios burlones, por lo que me llama la atención que a pesar del esfuerzo para disminuirla aún persiste hasta nuestros días. Otro de los puntos que me llamaron la atención es sobre los casos de urgencia obstétrica. La norma dicta que se debe brindar atención integral con oportunidad y calidad. Y todavía en nuestros días encontramos casos de mujeres que, como yo,
anduvieron deambulando para solicitar atención y algunas dieron a luz en plena calle. Tenemos otro de los puntos interesantes donde se dice que durante el trabajo de parto se puede permitir la ingesta de líquidos a la paciente de acuerdo a sus necesidades. En mi caso personal, nunca se me ofreció agua. Yo tuve que pedir a los vecinos agua y mis reposos durante contracciones eran en la banqueta de la calle. Pero todavía tenemos historias a la fecha con situaciones similares con mujeres que andan deambulando en la calle antes de dar a luz. Tenemos otros puntos interesantes de esta norma, como el 5514, que dicta que durante el periodo expulsivo no debe realizarse la maniobra de Christeler. Y estuve trabajando en el Observatorio de Muerte Materna, que está organizado con grupos de la sociedad civil, asociaciones civiles y apoyados por la Organización Panamericana de la Salud. Y ellos han recabado historias y encontramos muy recientemente que se sigue realizando la maniobra de Christeler, poniendo en riesgo la vida de la madre y del feto. Otro de los puntos que me llamó la atención es sobre la atención del parto respetuoso con pertinencia cultural. En este punto, he observado un gran esfuerzo del gobierno para contribuir en la realización de partos más acordes a las culturas en cuanto a posición y en cuanto a la compañía, por ejemplo, de parteras. Pero aún así se sigue observando un cierto desdén en algunas instituciones respecto a respetar las necesidades de las mujeres que están dando a luz. Sobre la atención en el caso de mujeres RH negativas, respecto al pinzamiento y corte del cordón umbilical, encontramos todavía que no se está respetando de acuerdo a la norma. La mortalidad materna es un indicador de la calidad de los servicios de salud. Cuando una mujer muere en el parto, las probabilidades de que muera el neonato son altas y la afectación no solo es para el neonato, sino para los infantes y para la familia, para la sociedad y para el sistema de salud. Eso podríamos decir es una forma de fracaso. Cada muerte materna constituye un problema de salud pública que se agrava muchísimo por la falta de acceso a los servicios de salud. Para ello, el gobierno ha, desde 2019, creado una iniciativa, un proyecto, el Convenio Interinstitucional para las Emergencias Obstétricas, en las que la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE se unieron para atender a las mujeres aún no siendo derechohabientes en la atención obstétrica. Esto es un gran avance, seguramente ha salvado muchas vidas. Y este convenio en realidad ha funcionado no tan exitosamente
Y creo yo, debido a que este convenio no es muy conocido, por un lado, y por otro lado tenemos el problema de que no todos los hospitales firmaron este convenio, entonces el éxito es limitado. Aún tenemos casos muy tristes de mujeres embarazadas que dan a luz en la calle tras negárseles atención médica. El caso de la diapositiva es un artículo de la jornada. En el video se observa cómo esta mujer da luz en la banqueta y su hijo de 12 o 13 años que la acompaña llora y pide auxilio. Los transeúntes se acercan y ayudan a la mujer a dar a luz. El bebé está algo moradito, pero todos tratan de ayudar de la mejor manera posible. Otros corren y suplican en el hospital que salgan por la mujer. Y es muy impactante observar que en 2021 están ocurriendo estas cosas. No es el único caso, es solo un ejemplo. Pero que tenemos que, como habíamos mencionado, debido a la COVID-19, tenemos mucho más mortalidad infantil y materna. Tenemos, materna y por supuesto afectando al neonato. Y tenemos una alta probabilidad, por supuesto, debido al embarazo. Y para ello fueron lanzados en 2021 nuevos lineamientos para la prevención y mitigación de la COVID-19 en el embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Las recomendaciones generales tienen que ver con reforzar medidas de prevención. ¿De qué estamos hablando? Bueno, de tener filtros en los hospitales para detectar posibles casos sospechosos de COVID y impedir que se haya un contagio dentro de los hospitales y clínicas. También tenemos un reforzamiento de las medidas de higiene de manos, higiene de las instalaciones. En el punto 2, la recomendación se promueve establecer un plan estatal para garantizar la atención de la salud reproductiva, formando y promoviendo recursos humanos como enfermeras obstetras para mejorar la atención de la salud reproductiva. Y como tercera recomendación es la articulación con el lineamiento de reconversión hospitalaria, en donde se recomienda que los hospitales materno-infantil no sean reconvertidos en hospitales COVID, solo en casos específicos, convertirlos en hospitales híbridos, es decir, atención de la COVID, pero para mujeres embarazadas. Solo en ese caso se permitió una reconversión parcial. Por supuesto, yo sigo indicando la importancia de la higiene de las manos en el punto que he observado que en la mayoría de casos no se lleva a cabo, que es uno antes del contacto con el paciente. Después de comentarlo con muchos pacientes, encontramos que hay un olvido en esta parte de higiene antes del contacto. Y me parece que es muy importante recordarles los 5 momentos de la higiene de manos. Nosotros, por otro lado, consideramos que en los pacientes, las mujeres, debemos contar con información básica para poder tener un autocuidado de nuestra salud y también participar en la mejora de la seguridad del paciente. Y por ello hemos impulsado la alfabetización en salud en América Latina. En un principio, estas
Este trabajo se realizó de forma presencial, pero actualmente estamos trabajándolo de forma virtual a través de nuestros cursos para pacientes. El conocimiento que estamos ofreciendo básicamente es referente a la seguridad del paciente. Por otro lado, y cumpliendo con nuestro compromiso que hicimos en la Declaración de Londres, nosotros nos hemos aliado a los profesionales de salud, a los sistemas de salud, en la prevención de eventos adversos. Nosotros hemos trabajado intensamente para que la COVID-19 no se convierta en una infección intrahospitalaria, llevando a los profesionales de salud información básica lo más oportuna posible. A su vez, hemos apoyado, en el caso de la diapositiva pueden ver, donando caretas para el personal de salud administrativo de limpieza y vigilancia del Hospital de la Mujer, donde se habían iniciado brotes de contagios afectando al personal y a los pacientes. Como les decía, hemos trabajado en llevar conocimientos y estamos realizando diplomados continuamente para ofrecerlos al personal de salud, con la intención de capacitar a todos los profesionales de salud de América Latina que se interesen a precios de costo y de forma virtual, permitiendo que personal rural que no tenía acceso a este tipo de conocimientos pueda realizar estos diplomados. Como les decía, nosotros que estamos trabajando en la seguridad del paciente, nos preocupa sobremanera la muerte materna, y hemos trabajado conjuntamente con asociaciones civiles, con el Observatorio de Muerte Materna, y concluimos, después de trabajar de esta forma, que los esfuerzos por reducir la mortalidad y morbilidad materna infantil deben redoblarse con la participación activa de los pacientes y de sus familias. Nosotros debemos trabajar conjuntamente como sociedad completa, no solo en el ámbito hospitalario, un cambio de cultura para disminuir la violencia contra las mujeres. Y como tercer punto, creo que debemos seguir trabajando en promover un cuidado a la salud centrado en el paciente y su familia real, donde escuchemos las necesidades, donde los estemos siempre incluidos, seguir trabajando la alfabetización en salud y en los derechos humanos en salud, lo cual es importante para mejorar la seguridad del paciente. Para finalizar, quiero leerles el último párrafo de la Declaración de Londres. En honor de quienes han muerto, de quienes han quedado discapacitados, de nuestros seres queridos de hoy y los niños del mundo que aún han nacido, lucharemos por lograr la excelencia para que todo lo relacionado con la atención a la salud sea lo más seguro cuanto antes. Esa fue nuestra promesa a la sociedad. Muchas gracias. Bonita tarde. Siguiendo nuestro programa, tenemos al doctor Randall Madrigal. Es abogado de profesión, trabaja en el Colegio Químico Farmacéutico de Costa Rica, pertenece a la Comisión de Derecho a la Salud del Colegio de Abogados de su país y a la Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente. Adelante, doctor. Muchas gracias por estar en el evento. Muy buenas tardes, un muy cordial saludo desde Costa Rica. Mi nombre es Randall Madrigal, soy miembro de la Red Panamericana de Pacientes por la Seguridad del Paciente, campeón de la Organización Mundial de la Salud de Pacientes
por la seguridad del paciente. Soy abogado de profesión y me desempeño en el ámbito del derecho sanitario, del derecho de la salud. Quiero expresarle un sincero agradecimiento a la Asociación Mundial de Pacientes y a Helen Haskell por la amable invitación que me han cruzado para participar de este seminario web regional con motivo de la celebración del Día Mundial de la Seguridad del Paciente. Me corresponde participar en una discusión importante de temas vinculados con la seguridad del paciente y me corresponde dirigirme a ustedes con motivo de esta plática sobre la seguridad del paciente y los derechos humanos. Bien, antes de iniciar con esta relación que quisiera plantear de la seguridad del paciente y los derechos humanos, particularmente el derecho a la protección de la salud, que es en el que me voy a concentrar, me parece importante plantear algunos antecedentes en materia de seguridad del paciente que nos podrían llevar a dimensionar la problemática importante que se vive en la actualidad y desde hace muchos años ya en el campo de la seguridad del paciente y que por supuesto pues nos tiene que llamar a la reflexión. Quienes son profesionales en el campo sanitario pues les resultará muy familiar lo que se expresa en esta diapositiva en cuanto a que las intervenciones en salud, las prestaciones sanitarias se realizan evidentemente con el propósito de beneficiar a los pacientes, pero también pueden causar daño. Es una paradoja, es una contradicción quizás el pensar en que una prestación sanitaria pueda provocar un daño al paciente, pues cuando está orientada a todo lo contrario, como una manifestación del principio hipocrático de primero no hacer daño, de los principios bioéticos de no maleficencia, de beneficencia. Pero bueno, lo cierto es que la actividad sanitaria es más riesgosa de lo que podríamos pensar. Es notorio que existen riesgos latentes en la atención sanitaria. Estamos inmersos en una combinación compleja de interacciones humanas entre los miembros del equipo sanitario, con los pacientes, de tecnologías complejas, de medicamentos, de interacciones de medicamentos, que ciertamente pueden reportar un beneficio muy importante para los pacientes, pero también traen aparejado un riesgo considerable de que se provoquen daños, de que se provoquen eventos adversos, los cuales ciertamente ocurren con mucha frecuencia, como lo veremos. Aquí quizás valga la pena pues detenerse algunos segundos a plantear la definición que la Organización Mundial de la Salud ha dado sobre evento adverso, partiendo de estos como incidentes que provocan daños al paciente, que se tratan de hechos imprevistos, no relacionados con la historia natural de la enfermedad, como consecuencia del proceso de atención de la salud. Bien está documentado y es conocido que no representan necesariamente un error médico, sino una falla del sistema, predominantemente pues se vinculan con fallos del sistema, causan lamentablemente lesiones, incapacidad, en no pocos casos muerte de los pacientes, aumento de la estancia hospitalaria que se deriva de la asistencia sanitaria y no de la enfermedad pues propia del paciente. Traen consigo también una carga económica muy pesada para los sistemas de salud y bueno pues tenemos estudios ya que se han corrido en el mundo ya desde hace muchos años relacionados con la prevalencia de estos eventos adversos también, como lo vamos a ver. La preocupación por los riesgos de la atención sanitaria y los eventos adversos no es un tema reciente, más sí es un tema de plena actualidad. Ya desde la década de los 50, 1950-1960, se planteaban algunas preocupaciones con respecto a los riesgos de la atención sanitaria, pero es en 1999, con el estudio del Instituto de Medicina de los Estados Unidos, El Rares Humano, construyendo un sistema de salud más seguro, que se aportan datos significativos sobre los daños que se provocan como consecuencia de la atención sanitaria a los pacientes. Se pone el tema en el centro del debate en todo el mundo y se aportan ya datos significativos, datos que hoy por hoy sabemos que superan por mucho lo que se pudo haber documentado en ese momento.
Según data de la Organización Mundial de la Salud, en los países desarrollados hasta 1 de cada 10 pacientes sufre algún tipo de daño durante su estancia en el hospital. A nivel de Latinoamérica, esa data es muy cercana. Recordamos el estudio IVEAS que se lanza en varios hospitales de Latinoamérica, un estudio del año 2009 que fue liderado por el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, en el que participaron varios países de Latinoamérica, entre ellos Costa Rica, y donde se determinó una prevalencia de eventos adversos del 11%, pues muy cercano a las cifras que ya conocíamos de 1 de cada 10 pacientes que lamentablemente sufrían algún tipo de daño durante su estancia en el hospital, encontrándose en este estudio IVEAS una prevalencia de la infección intrahospitalaria o la infección nosocomial como evento adverso pues que con más frecuencia se presenta, y pues los relacionados con la medicación que también en no pocas ocasiones están presentes en cuanto a la afectación que se produce al paciente pues en muchas ocasiones como consecuencia de errores de medicación, tanto de prescripción, de dispensación y administración de medicamentos, y con una evitabilidad del 60%. Un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, un informe del año 2020, bajo el título de la economía de la seguridad del paciente, del análisis a la acción, señala que 1 de cada 10 pacientes continúa sufriendo daños por fallas de seguridad durante el proceso de la atención. Estos datos, que sin lugar a dudas deben seguir llamándonos a la reflexión, han provocado que la Organización Mundial de la Salud desde varios años atrás haya declarado que la seguridad del paciente es un grave problema de salud pública. Y bueno, aquí con esta sencilla imagen me parece oportuno pues referirme al vínculo que existe entre la salud y la seguridad del paciente. Si pensamos en la salud como un derecho humano fundamental, reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, reconocido en la legislación interna de nuestros países, en muchos casos desde la propia constitución política, bueno, definitivamente una atención insegura, una afectación en cuanto a las prestaciones sanitarias que provoquen entornos inseguros, que provoquen daños al paciente, bueno, esto es indiscutiblemente pues una afectación también al derecho a la protección de la salud. Hemos visto los datos, las cifras que son realmente alarmantes en cuanto al número de pacientes que sufren daños como consecuencia de la atención sanitaria, y de ahí que se tengan que emprender todos los esfuerzos posibles con el fin de mejorar cada vez más la seguridad del paciente en el mundo. Ya desde el año 2002, la Asamblea Mundial de la Salud instaba a los Estados miembros a que prestaran la mayor atención posible al problema de la seguridad del paciente, y a que establecieran y consolidaran sistemas de base científica necesarios para mejorar la seguridad del paciente y la calidad de atención en salud. Ahora bien, ¿cómo se ha manifestado este llamado que ha hecho la Organización Mundial de la Salud a sus Estados miembros para mejorar la seguridad del paciente? ¿Ha repercutido esto en la legislación de nuestros países, de los Estados miembros de la OMS? Bueno, diríamos que algunos países han venido adoptando cambios importantes en su legislación, algunos desde marcos jurídicos vinculados con derechos y deberes de los pacientes. En otros casos, bueno, como el caso de España, en donde se promulgó en el año 2003 la ley 16/2003 de cohesión y calidad del sistema nacional de salud. Una legislación que establece un marco de infraestructura de la calidad, y dentro de la cual se concibe la existencia de normas de calidad y seguridad que contendrán los requerimientos que deben guiar los centros y servicios sanitarios para poder realizar una actividad sanitaria segura. Legislación que se plantea el registro de las buenas prácticas a partir de una recopilación de información de aquellas prácticas que puedan constituir justamente buenas prácticas en las prestaciones sanitarias, que ofrezcan, por ejemplo, una innovación
o una forma de prestar un mejor servicio. Y un tema importante y al que quisiera pues enfocar o destinar lo que me resta de esta presentación, que es lo referente a los sistemas de notificación de eventos adversos, que como veremos sigue siendo un reto muy importante en materia de seguridad del paciente, que esta legislación española recoge a partir del registro de acontecimientos o eventos adversos, que recopila información sobre aquellas prácticas que hayan resultado en un problema potencial de seguridad del paciente, que bueno, es un esfuerzo, me parece importante, que se realiza a nivel de la legislación interna en España desde ya hace varios años, pues siendo esta una legislación del año 2003. Siempre en el contexto iberoamericano, Chile emite, algunos años después de la promulgación de esta legislación española, su ley sobre derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a la atención de la salud, en donde se destinan algunas disposiciones importantes referentes a la seguridad del paciente. Esta legislación recoge algunos postulados de manera expresa vinculados al ámbito de la seguridad del paciente, por ejemplo, la vinculación de los profesionales sanitarios a los protocolos establecidos en materia de seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria, referentes a materias tales como las infecciones intrahospitalarias, infecciones nosocomiales, la identificación y accidentabilidad de los pacientes, errores en la atención de salud y en general todos aquellos eventos adversos evitables según las prácticas comúnmente aceptadas. Un aspecto importante de esta legislación es que establece el derecho de toda persona o quien la represente a ser informada acerca de la ocurrencia de un evento adverso independientemente de la magnitud de los daños que ese evento adverso haya ocasionado. Esto pues nos deja claro que hay una preocupación del legislador chileno en este caso por regular con un enunciado importante, amplio, repito, mucho más generoso de lo que podrían tener otras legislaciones en Latinoamérica, lo referente a la seguridad del paciente, partiendo de un elemento importantísimo como es lo referente a la notificación de los eventos adversos al derecho del paciente, vinculado al derecho a la protección de la salud, de tener conocimiento acerca de la ocurrencia o la presentación de un evento adverso que evidentemente pues, puede tener un impacto en su salud, y con ello pues se crea también acá y me parece que queda claro el hecho de la existencia de sistemas de notificación de eventos adversos, situación eso sí que llevado a la práctica pues sí sigue representando algunos retos importantes. Una resolución reciente del año 2009 de la Asamblea Mundial de la Salud emite la acción mundial en pro de la seguridad del paciente, en la que insta a los Estados miembros de la OMS a reconocer nuevamente la seguridad del paciente como una prioridad en la atención sanitaria. Insta además a elaborar y aplicar políticas, estrategias, orientaciones, herramientas y a dictar legislación en pro de la seguridad del paciente. Aquí hay un llamado importante que como veremos también viene siendo atendido a nivel de algunos estados miembros de la OMS. Se promueve también a partir de esta resolución la cultura o una cultura de seguridad, incluso desde la propia formación básica de los profesionales en ciencias de la salud, un aspecto que me parece medular en que se incluye en la malla curricular de grado y de posgrado de las profesiones en ciencias de la salud, aspectos vinculados con la seguridad del paciente. Otro punto que me parece muy importante es la determinación de una cultura no culpabilizante en cuanto a la notificación de los eventos adversos, un ambiente realmente en el que se favorezca la comunicación, la notificación y en el que se deje de lado en muy buena medida lo que ha ocurrido durante muchos años y que es
el temor del profesional de la salud de notificar el evento adverso por la responsabilidad que pueda surgir desde los diferentes ámbitos administrativos, civiles, disciplinarios, incluso penal, que realmente pues ha significado un desestímulo muy importante para que se pueda notificar los eventos adversos que acontecen con ocasión de la atención sanitaria. Dentro de los esfuerzos que podríamos identificar por crear ambientes propicios para la notificación de los eventos adversos, y en el plano legislativo podríamos identificar la legislación italiana del 8 de marzo del 2017 de seguridad del cuidado y de la persona asistida, así como sobre la responsabilidad profesional de las profesiones sanitarias, en donde se hace una proclama en cuanto a que la seguridad del paciente, la seguridad del cuidado en la atención sanitaria es una parte constitutiva del derecho a la protección de la salud que se persigue en beneficio e interés del individuo y la comunidad. Esto nos parece pues es una proclama realmente de un grandísimo valor en cuanto al reconocimiento que le da a la seguridad del paciente en su vínculo muy claro y determinante con el derecho a la protección de la salud. Y esta legislación contiene otro elemento que me parece que hay que prestarle muchísima atención, y es que excluye a los informes y documentos resultantes de la actividad de gestión de riesgos clínicos de poder ser utilizado en el contexto de los procesos judiciales. Esto tomando en consideración que se ha venido experimentando en el mundo desde hace ya varios años atrás un crecimiento importante de la judicialización en el ámbito sanitario, y bueno, esta tendencia que toma la legislación italiana de excluir toda esta información que se genera a partir de la atención clínica, por ejemplo, lo que tiene que ver con los sistemas de notificación de eventos adversos, el sacarlos del eventual empleo que pudiese hacerse de estos en un proceso judicial, pues definitivamente es un elemento a tomar en consideración en otros contextos, en otras latitudes, una decisión que no es sencilla, que representa en buena medida un replanteamiento de los esquemas que se han venido trabajando en el ámbito de la responsabilidad civil, incluso hasta penal, pero bueno, es realmente un precedente a tomar en consideración. En relación con esta tendencia que ha tomado la legislación italiana, es importante apuntar que ya desde años atrás, por ejemplo desde el año 2003, la Agencia Nacional de Seguridad del Paciente de Inglaterra y Gales había promulgado el documento La Seguridad del Paciente en 7 pasos, en donde se había también pues identificado que pues, uno de los objetivos de la seguridad del paciente es el promover justamente que se informe sobre los eventos adversos, lo que tiene que venir aparejado evidentemente de un entorno propicio para la notificación de los eventos adversos a partir de una cultura de apertura hacia la notificación, en donde se excluye en buena medida la culpabilidad, el elemento punitivo, que definitivamente pues ha representado y sigue representando un desestímulo para la notificación. Pues no en vano se había indicado por esta agencia que entre las barreras para el desarrollo de un adecuado proceso de notificación de eventos adversos pues está el temor a ser culpado y el riesgo de litigio de las demandas médico-legales. Esta reflexión también es recogida en un documento reciente, documento cuya lectura recomiendo realmente, informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos éticos de la seguridad del paciente y específicamente sobre la implantación de un sistema efectivo de notificación de incidentes de seguridad y eventos adversos, en donde justamente se hace referencia y se plantea que la dificultad que enfrentan los sistemas de salud para establecer una cultura de seguridad es que el sistema de notificación se base en informes libres de culpa y en la que el aprendizaje sea privilegiado, sea más poderoso
que el juicio. Aquí también pues haciendo referencia a lo que ha establecido la propia Organización Mundial de la Salud, un reporte del año 2020, en donde se señala que el reto de la seguridad del paciente es crear un sistema que no esté basado en la culpa y que ponga todo el peso del modelo en el aprendizaje del error, pues que ese es algo que hemos sabido por muchísimos años, es absolutamente deseable en materia de seguridad del paciente. A propósito de este informe del Comité de Bioética de España, me ha parecido oportuno compartirles una reflexión y ya con ello voy concluyendo. Esto es indicado por este Comité de Bioética, la implementación de una política de seguridad del paciente que ampare un sistema de notificación de eventos adversos no punitivo no solo constituye una alternativa para la mejora de la calidad de nuestro sistema de salud, sino que, además, puede afirmarse que, desde una perspectiva bioética, atendidos los principios de no maleficencia, beneficencia y justicia, es un verdadero imperativo teleológico y deontológico. Dicho ello, quisiera destinar los minutos finales de esta presentación a dejar planteadas algunas conclusiones y comienzo pues indicando que la seguridad del paciente definitivamente es parte integrante del derecho a la protección de la salud. Hay un vínculo indiscutible, hay un vínculo inexorable entre la seguridad del paciente y el derecho a la salud, de manera que cuando se afecta la seguridad del paciente, cuando nos encontramos frente a prácticas inseguras, cuando nos encontramos ante sistemas en donde no se promueve o no se facilita la comunicación de los eventos adversos para aprender del error, para corregir y que el sistema no vuelva a experimentar y sobre todo el paciente no vuelva o los pacientes no vuelvan a sufrir un evento adverso, bueno, en esas circunstancias estamos afectando el derecho a la protección de la salud. Es imperativo realmente trabajar con base en el fortalecimiento de la seguridad del paciente porque definitivamente estamos fortaleciendo y estamos garantizando con ello un mayor disfrute del derecho a la protección de la salud. A nivel interno, en nuestros diferentes países, definitivamente tenemos que seguir apuntando a la promulgación o en su caso al fortalecimiento de las legislaciones que reconozcan el valor de la seguridad y la calidad en las prestaciones sanitarias. Ello no solo debe partir de un diseño legislativo y de un reconocimiento expreso de la seguridad del paciente dentro del elenco de derechos de los pacientes, sino que es también indispensable el diseño realmente y el reconocimiento de sistemas de notificación de eventos adversos no punitivos, el reconocimiento de entornos propicios para la notificación y la comunicación de eventos adversos por parte de los profesionales en ciencias de la salud, procurando ir dejando de lado esos esquemas punitivos en donde no se ha favorecido en lo absoluto la notificación, en donde más bien lo que se ha propiciado como consecuencia del temor a la demanda judicial es probablemente un gran subregistro de eventos adversos. Tenemos que propiciar realmente pues entornos más propicios para la comunicación, echar mano de lo que ya en otros países, como el mismo caso de los Estados Unidos, se ha hecho con las leyes con las leyes de disculpa, en donde se facilita el acercamiento del profesional de la salud hacia el paciente, explorar y echar mano también de las vías alternas de resolución alterna de conflictos, mecanismos de resolución alterna a la vía judicial que son ya reconocidos en muchos de nuestros países y en donde se puede propiciar el abordaje amigable de los conflictos que puedan suscitarse también en el campo de la salud. Nos queda muchísimo por hacer, tenemos una asignatura pendiente en materia de seguridad del paciente, con el fortalecimiento de estos sistemas de notificación de eventos adversos, de manera pues que tenemos que seguir en la construcción de un entorno realmente más propicio para ello y en el fortalecimiento de la seguridad del paciente y, como decíamos, en consecuencia del derecho a la protección de la salud. Quiero reiterar el agradecimiento a la Asociación Mundial de Pacientes y a Helen Haskell por esta amable invitación y ha sido realmente
un gran gusto poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Tenemos en tercer lugar a la doctora Edita Falco, que nos acompaña desde Uruguay. La doctora Edita Falco estudió en la Facultad de Medicina de UDELAR, es especialista en cirugía general y en cirugía pediátrica. Ella practica la medicina con otra visión que permite prever incidentes, trabajar eficazmente en equipo y reconocer el error. Muy inspirador su trabajo. Bienvenida a la doctora Edita. Adelante, por favor. El tema es factores humanos en la medicina. Nuestra conversación de hoy va a tratar sobre la importancia de los factores humanos en la medicina. Desde que apareció el error humano, que conmovió al mundo por la denuncia explícita de los errores y muertes que se cometían durante el ejercicio de la profesión, hubo una respuesta unánime, multicéntrica, en la cual se trataba de solucionar el problema y de investigarlo a fondo mediante el reporte de errores, los trigger tools y sobre todo por la aplicación de lo que llamábamos prácticas más seguras. Sin embargo, pocos años más tarde aparece esta publicación en la cual se denuncia que el error médico sigue siendo 15 o 20 años más tarde la tercera causa de muerte en la población de Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Esto fue claramente demostrado si veíamos lo que está sucediendo en el mundo desde el momento de errores humanos hasta ahora. Los medicamentos LASA no han podido ser corregidos, causa de morbo y mortalidad muy frecuente, con incidentes generalmente graves. Y tampoco vemos que se haya mejorado el manejo total de la seguridad del paciente si tomamos como referencia qué sucede en los departamentos de emergencia. Están desde 1912 a la fecha saturados por enfermos con diversas patologías, lo cual es un test de cómo está funcionando un aparato de salud. Sin embargo, hay que destacar que hay algunos centros que han obtenido excelentes resultados. Eso podemos verlo en los equipos que hacen trasplante de órganos, en los centros de hemodiálisis y en algunos pequeños hospitales del interior del país. También tenemos que señalar la posición de la profesión de los anestesistas. La anestesia desde 1954 hasta nuestros días estuvo permanentemente preocupada por la seguridad del paciente. La primera publicación apareció en 1954 y 30 años más tarde se creó la Fundación para la Seguridad de la Anestesia. Ahora, ¿qué sucede en la región de América Latina, América Hispana? Estas estadísticas que consultamos a menudo provienen en su gran mayoría de Estados Unidos o Canadá, sin hablar de Europa. Pero la vasta región de nuestra América Latina no tiene datos concluyentes y sobre todo tenemos el grave problema de que mucha población, la mayoría de la población, no tiene acceso a sistemas de salud oportunos, permanentes, donde puedan asistirse todo tipo de pacientes. Es un gran debe que tenemos en América Latina. Volviendo al tema que nos preocupaba, ¿qué son los factores humanos? Es algo que ya hace años viene hablándose y acá tenemos esta imagen de la Joint Commission que señala como causa de eventos centinela en los años 2011, 2012 y 2013
los factores humanos. Esta denominación de factores humanos viene desde hace muchos años, cuando en la Segunda Guerra Mundial se investigaba el porqué de los accidentes aéreos, y muchos de ellos se debían a que los aviadores, las personas a cargo, confundían la palanca de despegue con aterrizaje. Alguien dijo, esos people things, cosas de la gente, y quedó traducido a un lenguaje más culto como factores humanos. Hoy en día se conoce como ergonomics. En el año 2000, James Rison, todos sabemos lo que le debe la medicina a este ingeniero industrial, había dicho que el trabajo médico es una pesadilla ergonómica. Y Lucian Leeb, que es el padre de la seguridad del paciente, cuando señala las causas del error sistémico, lo adjudica a la filosofía de todo el sistema sanitario y reconoce que hay gran resistencia a tomar en serio cosas como las condiciones de trabajo y el trabajo en equipo. Les vamos a citar algunas frases de expertos en factores humanos que fueron llamados a colaborar en el área de la salud. Cuando comencé a trabajar en el área de la salud, sentí que había retrocedido 15 años en el tiempo. La infraestructura de las comunicaciones era arcaica. Recién se estaba tratando de implementar el código de barras en las farmacias que los almacenes empleaban desde 1975. Las reglas de la fatiga que se aplican a pilotos, conductores de camiones, operadores nucleares, no se aplican a los médicos. Médicos y residentes hacen guardias muy extensas. Cuando le pregunté a un médico al respecto, me contestó que la enseñanza de la medicina descarta la posibilidad de cansancio. Y el último comentario decía que cualquier industria en el mundo que se manejara como un hospital estaría fuera en pocas semanas. La Organización Mundial de la Salud considera la ergonomía, también llamada factores humanos, como una de las estrategias claves en la seguridad del paciente. Y hace muy poco tiempo se acaba de fundar la Red Latinoamericana de Ergonomía, dirigida por el doctor Carlos Aceves de Guadalajara, México, que ya acaba de presentar su primer trabajo, una vista de los errores de medicación en América Latina, oportunidades para la ergonomía. Lo importante es entender que los factores humanos no son una herramienta más. Es una manera diferente de comprender la atención médica. Es un concepto absolutamente transformador, porque va a la esencia misma de la organización y al corazón de cada uno de los trabajadores. ¿Con qué inconvenientes nos encontramos? Puede estar resumida en esta frase de Thomas Paine: el largo hábito, la costumbre de no darnos cuenta que una cosa está mal, le da la apariencia superficial de que está correcta, de que está bien. Cuando tomamos conciencia de que los errores de la medicina debían ser subsanados, hubo un gran entusiasmo en adoptar las normas de la aviación, considerada una industria altamente confiable. Pero no lo hemos hecho. Y la aviación tiene el privilegio de guiarse por el patrón Shell. Este es un esquema muy sintético en el cual muestra en el corazón del sistema el operador, su interrelación con los instrumentos, con la otra persona que trabaja, su interrelación con el medio ambiente laboral y finalmente con la cultura que nos está rodeando. Lo vamos a ver acá de manera más sencilla. Tenemos a la gente, los instrumentos, el medio ambiente y la comunicación que se establece entre estas tres instancias. Todos estos factores son los que al fallar pueden acarrear un acto adverso. Pero hay que entender que el error es inevitable por las limitaciones humanas. Ya se dijo, errar es humano.
¿Por qué? Porque tenemos limitada capacidad de memoria, limitada atención y limitada capacidad para ejercer varias tareas simultáneamente. Por otra parte, cada ser humano puede sufrir por diversas causas. Puede tener problemas determinados. Trotsky, que fue uno de los médicos pioneros en instalar en la conciencia de la medicina la importancia de los factores humanos, ha hecho una larga lista de todos los factores que pueden interferir en una acción correcta, pero de todos ellos, todos esos factores, hay que destacar lo más importante, lo más generalizado, que son la fatiga y el sueño. Ya vemos que entre los principales hechos que destacan los factores humanos está el evitar largas horas de trabajo y fatiga, y por otra parte que el trabajo esté en relación a la capacidad del operador. Acá tenemos la imagen de un residente dormido y estas son algunas de las frases que Lucien Dick tomó cuando recogía las historias para su trabajo. Acá habla de que un adulto mayor de apariencia saludable pero decrépito está alerta, pero al mismo tiempo se olvida de las cosas. La piel de un paciente estaba húmeda y seca. Una señora tiene dolores de cabeza infrecuentes, constantes y ocasionales. En el otro, el paciente estaba alerta y no respondía. El examen rectal reveló un tiroides de tamaño normal. Ella dijo que había estado constipada por la mayor parte de su vida hasta que se divorció. Esto puede parecernos gracioso, entre comillas, pero da la pauta del estado psicológico y del cansancio que está llevando quien tiene que estar a cargo de enfermos. La diferencia con la aviación y la medicina es flagrante. Los pilotos se someten a controles psicofísicos periódicos, deben actualizar regularmente sus conocimientos, usan simuladores y fundamentalmente tienen un descanso obligatorio. Si vamos a trasladar esto a la medicina, todos estos ítems representan una violación a los principios de los factores humanos. Si vamos a considerar la enorme cantidad de instrumentos que maneja el cuerpo médico y enfermería, sería una discusión interminable. Sabemos sí que tiene que estar correctamente calibrados, correctamente controlados, pero vamos a hablar solamente de los dos más, los que causan más errores con frecuencia. Ya dijimos hoy los medicamentos Lookalike, Saunalike y las conexiones con software. No solo cuentan los instrumentos, también tenemos el problema de las plantas físicas que pueden tener la posibilidad de ofrecer múltiples errores. Aquí tenemos una fotografía en el extremo superior izquierdo de una epidemia que hubo en Inglaterra en un hospital céntrico, una epidemia de Clostridium difficile. Y cuando se hizo una investigación se encontró que no había un departamento, no había un lugar donde colocar la ropa sucia, de manera que toda la ropa que estaba contaminada por Clostridium difficile se amontonaba en una estación de enfermería. Tenemos otro ejemplo, la ausencia de rampas o de ascensores que obliguen a trasladar a un paciente de esta manera. En el extremo superior derecho vemos cómo un aparato de esterilización está colocado próximo a una puerta con el cual choca cuando se va a abrir. Y tanto que insistimos con el lavado de manos, acá tenemos un CTI en el cual la enfermera no tiene un acceso fácil hacia la pileta, tiene que atravesar casi todo el CTI y pasar a través de una cantidad de bombas de infusión para lavarse las manos. Son solo ejemplos, pero si miramos a nuestro alrededor, vamos a ver que hay muchísimos más. Sobre todo esto está sobrevolando lo que nosotros llamamos
el síndrome de la organización vulnerable, la cultura de la organización. Es lamentable reconocer que en muchos lugares se privilegia la productividad sobre la seguridad de los pacientes. Rison ha descrito como el síndrome de la organización vulnerable un contexto que favorece que las personas cometan violaciones, caprición del tiempo, insuficientes recursos humanos, insuficiente conocimiento y experiencia, sistemas difíciles de usar, violaciones instituidas, porque esto que decimos violaciones instituidas representan una realidad. Hay una serie de atajos, de conductas de riesgo que también van dirigidas a aumentar la productividad en detrimento de la seguridad y la falta de controles. Más allá de eso, tenemos organizaciones realmente patológicas, en las cuales todo se resume en esta frase: tú no piensas como nosotros. Estos son algunos de los muchos reportes de prensa que hay, en las cuales se hace saber que una nurse fue despedida después de hablar alto, después de manifestar su desconformidad con el manejo que se le estaban dando a los pacientes. En este caso fue en un brote de estafilococo dorado patógeno. En este otro caso, una nurse habló en general acerca de la seguridad, diciendo que no alcanza el número de enfermeras para dar una respuesta eficiente, y otro hospital que despidió a una nurse atribuyéndole la culpa de los accidentes, cuando en realidad era el material que se estaba usando, el cual no permitía hacer funciones venosas con seguridad. Esta carta habla por sí sola. Es un joven anestesista inglés que escribe a su compañía de seguros preocupado porque la organización, el hospital donde él trabaja, le obliga a saltear etapas para verificar el equipo y escribir sus notas, porque tiene que pasar rápidamente de un paciente a otro. ¿En qué quedamos? Nos estamos dando cuenta que las organizaciones hasta el momento actual no han adoptado las medidas correspondientes a lo que se recomienda por la ciencia de los factores humanos. Siguen habiendo guardias extensas, los residentes siguen estando a cargo durante más de 24 horas de pacientes graves, de posoperatorios complejos, sin tener la suficiente idoneidad. Muchos ejemplos saltan a la vista, pero no se ha tomado todavía el control del error. Lamentablemente, como decía Rison, todo depende de la gente, y la gente es el que en última instancia puede tener la capacidad de detener un error. Y así estamos nuevamente como al comienzo, cuando apareció el esquema del queso suizo, en el cual el agente era el que recibía todas las descargas de los errores del sistema. Ahora tenemos que rediseñar, y mientras los sistemas no cambian de una manera que vemos muy difícil se lleve a cabo, sigue siendo el agente en el lado agudo el que está a cargo de poner la mano y detener el daño. Invertir en la ciencia de los factores humanos y cambiar la estructura normal que en el momento actual no es un cambio fácil, no va a ser para nada fácil cambiar la psicología de la cultura organizacional, de la productividad, pero tenemos que tener esperanzas. Como dijo Hermann Hesse, el que quieren hacer tiene que romper un mundo. Muchas gracias. Seguimos ahora con Ángela Caro Rojas. Ángela Caro es farmacéutica. Ella es directora de la carrera de Químico-Farmacéuticos de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Ella es presidenta de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia, una institución que tiene muchísimo impacto y un trabajo maravilloso en Colombia, y esta institución la fundó Ángela Caro. Ángela nos acompaña con el tema autonomía y liderazgo en mi rol como paciente. Adelante, Ángela, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos.
Hola, soy Ángela Caro, farmacéutica, epidemióloga, máster en atención farmacéutica y máster en educación. Hoy muy agradecida por la invitación que me han hecho, muy feliz de estar acá y vamos a hablar el día de hoy sobre autonomía y liderazgo en mi rol como paciente, como clave para una medicación más segura. Soy la directora de la carrera de Química Farmacéutica de la Universidad Javeriana, pero toda la información que les dé el día de hoy es en nombre propio y no de mi institución. Trabajando sobre esta conferencia y después de haber propuesto este tema, que me encanta por demás, quise profundizar un poquito en los temas de autonomía, porque muchas veces creemos que conocemos los conceptos y tal vez no los tenemos muy claros. Entonces, buscando imágenes y definiciones de autonomía, me encontré imágenes muy interesantes. Por ejemplo, me encontré esta imagen de una ruptura de cadenas y uno se queda pensando, bueno, ¿esto es autonomía? Esto suena un poco más como a libertad, pero la autonomía, cuando la vemos desde lo que significa para mí ser autónomo, para mí poder estar y poder ser y ser un ser integral, pues claro que está ligado al tema de la libertad. Y aparte de eso me encontré esta otra imagen que me llamó mucho la atención, donde se pinta una persona, un yo, siendo autónomo, que tiene unos pensamientos, es decir, tiene una información con la cual piensa, sabe lo que está viviendo, y adicionalmente a eso tiene unos sentimientos, entiende esos sentimientos y con base en lo que piensa y con base en lo que siente, finalmente actúa, ¿vale? Entonces, este ser es un ser autónomo. Y luego me encontré esta otra imagen que me gustó muchísimo y ver una persona como muy fuerte, como muy empoderada, ¿verdad? Mirando una cantidad de puertas que se abren, infinidad de puertas que seguramente llevan a otras puertas y que se plantea a sí mismo, bueno, soy autónomo y voy a ver hacia dónde voy. Entonces, buscando la definición básica de autonomía, me encontré con varias. La primera, por ejemplo, es la facultad de la persona o de la entidad que puede obrar según su criterio. Según su criterio. Y esta es una primera palabra que me gustaría que se lleven. Y es pensar, obrar, tomar decisiones según su criterio, con independencia de la opinión o del deseo de otros. Ténganme esa definición ahí guardadita. Por otro lado, la condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Y miren cómo es de interesante esto, ¿no? No estamos diciendo que para todo, estamos diciendo para ciertas cosas, yo no dependo de nadie. Y me encontré otra definición sobre la autonomía de la voluntad. Y me dice que es una capacidad de los sujetos de derechos, es decir, dentro de mis derechos, yo como sujeto de derechos, puedo establecer mis reglas de conducta para mí misma, ¿sí? Lo que yo voy a hacer conmigo misma, pero adicionalmente con esas relaciones con los demás, dentro de los límites de la ley, por supuesto, pero yo tomo decisiones, establezco mis propias reglas de cómo me voy a comportar y cómo voy a hacer con los demás. Muy bien. Ahora, encontré esta definición que me gustó mucho de un portal que habla específicamente de autonomía y decía que era la capacidad de decidir de manera propia. Y vamos a ese segundo concepto, ya tenemos el primero que es tener criterio, un segundo concepto que es decidir de manera apropiada, independiente. Yo tomo mis decisiones independiente, por eso el tema de la libertad, ¿no? Sin la coerción o la influencia de terceros. Yo no podría hablar ahí que cuando estamos hablando de coerción es como que yo te estoy ordenando lo que tú debes hacer, ¿verdad? Pero cuando hablo de influencia es un tema un poquito diferente y es yo no dejo que otras personas modifiquen mi criterio y mi pensamiento. Yo lo tomo por mí misma. Y nos dice que esta característica de la autonomía es de aquellos individuos adultos, las personas adultas que podemos tomar decisiones, ¿cierto? Que nos convertimos en sujetos de derechos, en personas capaces de tomar nuestras propias decisiones sin consultar antes a nadie. O sea, yo podría tomar mi decisión sin consultar a nadie, pero puedo elegir consultar a alguien. Y por lo general, cuando yo voy a tomar alguna decisión importante, llamo a mi mamá. Y le digo, mami, ¿tú qué opinas de esto? ¿Por qué? Porque mi mamá tiene más experiencia, porque ha vivido más tiempo, porque sabe de más casos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego yo confío en que esa otra persona pudiera tener mayor conocimiento, pudiera tener una opinión
que me lleve a un mejor camino. Entonces yo puedo elegir escuchar a alguien para tomar mis propias decisiones, pero la decisión finalmente es mía. Mi mamá me va a decir, mira, yo creo que esto y esto, pero no me va a decir, haz esto, ¿no? Me da las opciones y yo termino eligiendo. Muy bien. Y dentro de esa autonomía, yo también adquiero obligaciones y responsabilidades. Les voy a dar un ejemplo. Yo en este momento, en mi país, tengo que hacer mi declaración de impuestos. Tengo que decir al gobierno cuánto dinero pagué y cuánto dinero le tengo que entregar al gobierno por impuestos. Normal. Pero yo no sé mucho de contabilidad. Yo sé de medicamentos, ¿cierto? Sé de farmacia, sé de temas de seguridad del paciente, pero no sé de contabilidad. Entonces, ¿yo qué hago? Pues llamo a una persona que sabe de eso. Llamo a mi contador y le digo, querido contador, mira, esto fue lo que yo tengo, mira, revisa mis cuentas y yo te entrego a ti, ¿cierto? Esa capacidad para que tú tomes decisiones sobre mí, ¿vale? Y entonces él me dice, bueno, Angelita, entonces ganaste esto, bueno, vamos a hacer esta declaración así. Y él, como es una persona honesta, recta y demás, y yo también lo soy, dice, bueno, lo justo para pagarle al gobierno son estos impuestos. Y entonces yo, dentro de mi autonomía, decido entregarle esa responsabilidad, o más bien, esa tarea de hacer mi declaración de impuestos a él. Pero cuando él me devuelve la declaración de impuestos, dice una letra así muy grande, dice que él no se hace responsable de informaciones que yo haya omitido. Entonces, la responsable frente al gobierno no es él, soy yo, ¿cierto? O sea, yo le delegué a él la tarea de hacerlo, pero la responsabilidad y la obligación es mía. Y si yo soy autónoma al tomar mis decisiones, si yo digo una mentira, yo soy la que se va para la cárcel. Claro, él seguramente le inician algún proceso, pero él dice, eso fue lo que ella me entregó. Entonces, cuando yo soy autónomo, a pesar de que le estoy entregando a otra persona, le entrego la tarea, pero no la responsabilidad. ¿Listo? Vayan guardándome esos conceptos ahí, ya vamos a ver por qué les estoy hablando de todo. Y este concepto me gustó muchísimo, que no lo conocía, y a mí me encanta reconocer mi ignorancia, porque cuando uno reconoce su ignorancia tiene oportunidades de aprendizaje gigantescas. Yo este concepto no lo conocía y me encantó, que es la heteronomía. ¿Y qué es la heteronomía? Es lo contrario a la autonomía. Es la necesidad de que las determinaciones de un individuo provengan de otro individuo. Entonces, en la heteronomía yo no soy quien toma la decisión. Entonces dice en este portal que visto así se trata de una forma de dependencia, cuando no de sumisión. Es decir, yo estoy sumisa o estoy dependiendo del criterio de alguien más, ¿sí? Para tomar mis decisiones. Y dice que los criterios de otros son los válidos en ausencia de mi propio criterio. Entonces yo me pregunto, en el sistema de salud en el que estamos, ¿cómo funcionamos? Muchas veces los pacientes nos desligamos un poco de este proceso de autonomía y es el otro el que toma la decisión sobre mí y yo casi que ni me entero. Bueno, sin embargo, también es importante que una decisión que yo puedo tomar como paciente es no quiero saber de mi salud y te entrego completamente a ti, profesional de la salud, para que tú lo hagas. Y eso es parte de la autonomía. ¿Ven? Es un poco irónico, pero es que es parte de mis decisiones, pero porque yo lo decidí, no porque el sistema me llevó, ¿vale? Entonces, también nos dice que esos criterios se asumen sin una reflexión y ponen ellos casi como en los niños, como actúan los niños. Yo no reflexiono sobre lo que el otro me está diciendo hasta que yo me vuelvo autónomo. Cuando yo me vuelvo autónomo, yo puedo escoger quedarme con ese criterio que el otro tiene, aceptarlo, ¿sí? O reemplazarlo por mi propia decisión. ¿Listo? Eso es muy importante. Entonces, la autonomía lo que rompe es esa separación entre lo que el otro me está diciendo y yo poder decidir si me quedo con lo que el otro me dice o no. No es hacer algo contrario a lo que el otro me dice. Es decidir yo si me quedo con lo que me dijeron o si creo alguna alternativa diferente. Entonces me encontré esta otra definición de Harvard que me habla acerca de la autonomía del paciente. Ellos lo plantean muy bonito porque me hablan del derecho del paciente. La autonomía es un derecho que yo tengo de tomar decisiones. Y yo como paciente tomo decisiones sobre mi atención médica sin que el proveedor trate de influir en la decisión. Lo que hace el proveedor es que me muestra las alternativas. Y
la autonomía del paciente permite que los proveedores de atención médica eduquen al paciente, pero no que tome decisiones por el paciente. Miren cómo se desliga una cosa de la otra, ¿verdad? Yo te puedo enseñar, yo como profesional de la salud, te puedo enseñar como paciente cuál es el problema que tenemos, cuál es la enfermedad, las alternativas farmacológicas, pero yo no decido, la decisión es tuya. Pero para que tú puedas decidir, tienes que tener unos elementos particulares. Ahí vamos hasta autonomía. Vámonos con el liderazgo. Entonces, buscando las imágenes de liderazgo me aparecen esas imágenes súper lindas, ¿no? Uno que llegó a la meta y que wow, es un líder de su propia vida, y otro que está viendo un horizonte y viendo todo y está tomando decisiones sobre su propia vida. Eso es ser un líder. Ser un líder es tomar esas decisiones. ¿Listo? Muy bien. Las características de un líder, ¿cuáles son? La seguridad y la confianza en que todo va a salir bien. ¿Sí? Permítanme un segundito. Listo. Las características de un líder es saber que todo va a salir bien, estar seguro, estar confiado de que todo va a salir bien. Pero aparte de eso, también tener la empatía de conectarse con los demás. Es decir, yo debo tener una empatía para poder entender lo que está queriendo hacer el profesional de la salud, ¿cierto? Conmigo, pero también puedo tener una empatía conmigo mismo y entender cómo estoy viviendo mi proceso de vida, mi proceso de salud. ¿Qué otra característica tiene un líder? Tiene que ser responsable, tiene que tener la capacidad de responder por las consecuencias de sus actos. ¿Mm? Todo lo que yo haga es mi responsabilidad. Y también debo tener una determinación respecto a mis objetivos, motivadas y resueltas a conseguirlos. Yo sé para dónde voy, yo sé lo que quiero como líder y me voy hacia en ese camino. Una de las características más importantes es la capacidad de analizar la información y de finalmente tomar decisiones. La capacidad de analizar la información, pues parte de que yo tengo información válida. Yo no puedo analizar información que no sirva. Por eso es que a veces cuando los pacientes están tomando información de cualquier parte, pues van a llegar a decisiones erradas. Y por eso es muy importante que como profesionales de la salud apoyemos en tener buena información para que finalmente uno como líder pueda elegir qué hacer. Entonces, otra característica del líder es tener ese conocimiento. Y otras que son también muy interesantes y muy bonitas, pero que por el tiempo no les voy a poder explicar, que son la persistencia, estar siempre ahí, la visión, ¿cierto? Tener una visión de hacia dónde vamos, de qué queremos, una visión amplia, la posibilidad de comunicarme ampliamente con las personas, tener una apertura de mente e inspirarme a mí misma en mi proceso de salud, pero también inspirar a los demás. Y miren que todo finalmente termina en que usted tiene información, ¿cierto? Se forma su propio criterio y finalmente toma decisiones. Entonces, ¿cómo tomamos decisiones? Uno toma decisiones de esta manera. Primero analiza cuál es la situación, problema que tiene. En nuestro caso, pues mi enfermedad o mi proceso de salud en el que me estoy desenvolviendo, ¿cierto? Si es mantener mi estado de salud, pues la situación problema puede ser que yo no tenga el conocimiento suficiente para hábitos saludables. O para, por ejemplo, tomar algún producto o algún medicamento para mantener mi estado de salud. Puede ser, eso puede ser una situación problemática. Pero aparte de analizar y entender esa situación problemática, yo detecto cuáles son las alternativas posibles para solucionar ese problema. Entiendo que hay unas posibles soluciones para ese problema. Y es muy importante, trato de ser como adivina, de leer el futuro y trato de prever cuáles son los resultados de mis actuaciones. Entonces, si yo me voy por este camino, ¿qué va a pasar? Y si me voy por el otro, ¿qué va a pasar? Entonces, yo preveo cuáles son los resultados de lo que va a suceder. Para finalmente optar por una alternativa. Me voy por esta vía. ¿Listo? Y cuando me voy por esa vía, ya después tengo que controlar y evaluar cuáles son los resultados. Entonces, ¿qué pasó? Si fue la mejor vía, no. Eso es lo que tengo que hacer cuando tomo una decisión. Entonces, pensemos en qué es un paciente autónomo y líder. Y este es un pensamiento absolutamente personal para discusión y para complementar lo que ustedes consideren. Pero lo primero que yo creo que debe tener un paciente autónomo y líder es tener información suficiente. Es decir, yo tengo que estar bien informado y de buenas fuentes, de fuentes confiables, de fuentes de evidencia, ¿sí?
que me dicen esto es lo que sabemos hasta el momento. Y con ese conocimiento que yo acumulo como paciente, pues puedo empezar a pensar en tomar mis propias decisiones. Pero el paciente también tiene la capacidad de escuchar y entender las opiniones de los demás, principalmente de los profesionales de la salud. Y miren que ahí lo tenemos planteado como opiniones de los demás. Muchas veces nuestro sistema está acostumbrado a que existe la orden médica. Y entonces el médico me da la orden y si yo no cumplo la orden médica de tomarme los medicamentos así o asá, yo le digo mentiras al médico. Y le miento al médico y no le digo lo que no me estoy tomando el medicamento, que ese medicamento me está cayendo mal, pero yo no le digo, yo le digo mentiras al médico porque es como era una orden y él me va a regañar donde yo le diga que no lo haga. Entonces, ese pensamiento que tenemos metido como comunidad de que el doctor me va a regañar porque yo perdí mi orden, yo no le cumplí la orden, pues es lo que nos genera una cantidad de problemas de ahí en adelante, porque el médico lo que hace es que dice el tratamiento está fallando, voy a tener que escalarle a otra terapia farmacológica, no se da cuenta que lo que tiene el paciente es una reacción adversa al medicamento, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo tengo entiendo que esto es un trabajo en equipo, ¿verdad? Que el profesional de la salud tiene unas opiniones y yo tengo unas opiniones y mi familia tiene una opinión, mi cuidador tiene una opinión. Entonces, con esa capacidad de escucharnos y entendernos entre todos, es mucho más fácil tomar las decisiones. ¿Qué más tiene un paciente autónomo? Tiene el criterio para analizar las opciones guiado por el personal asistencial. Porque así como yo contraté un contador que sabe de contabilidad para mis impuestos, pues estoy pidiéndole al médico que me colabore porque él estudió 5 años de medicina o más. Y estoy pidiéndole a una enfermera que me enseñe cómo cuidarme, ¿cierto? Y que me cuide. Entonces, todo esto yo no lo puedo despreciar, por supuesto que no. Pero dentro de este proceso, yo me creo mi propio criterio para poder analizar cuáles son las opciones que tengo. De ahí es que nace, por ejemplo, el consentimiento informado, ¿no? Donde decimos, usted tiene estos beneficios, usted tiene estos riesgos y usted asume las responsabilidades de estos riesgos y firme acá. Por eso el consentimiento informado es tan importante y no es simplemente un papel por diligencia. El paciente autónomo y líder también tiene seguridad, tiene confianza, tiene determinación, tiene el optimismo para poder pensar que eso le va a permitir llegar a su objetivo que tiene muy claro. Y el objetivo puede ser recuperar su salud, mantener su estado de salud o, por ejemplo, tener calidad de vida en una etapa terminal hasta el final de su vida. Pero tiene su objetivo claro. ¿Vale? Por ejemplo, el objetivo claro es yo no quiero tener dolor. Tengo mi objetivo claro al final de mi vida. En ese orden de ideas puedo entrar a participar y decir yo lo que quiero es no tener dolor. Ya está. ¿Vale? Y el paciente autónomo también es capaz de asumir y hacerse responsable de las consecuencias de sus decisiones. ¿Vale? Entonces, un paciente que dice, no me interesa hacerme quimioterapia, entiende la responsabilidad de las consecuencias de esa decisión. Y el paciente tiene que saber cuáles son esas consecuencias y tiene que tenerlas bien dimensionadas para poder actuar de ahí en adelante. Si lo hablamos particularmente en seguridad en la medicación, pues entonces, ¿cómo se toman decisiones en seguridad de la medicación? Lo primero es entender el problema, o sea, entender la enfermedad. ¿Conocer qué? Pues los diferentes tratamientos que tengo, las diferentes opciones para poder tener este proceso. Reconocer cuáles son esos efectos del medicamento, ¿cierto? Los efectos que van a tener en mí esas decisiones que yo tomé, prever los resultados. Utilizar los medicamentos con responsabilidad. Ya entonces yo cumplo con la decisión que tomé. Utilizo los medicamentos con responsabilidad para finalmente monitorear las consecuencias de lo que hice. ¿Listo? Monitoreo mi estado de salud. ¿Ven por qué con todas esas condiciones es que nosotros logramos que no tengamos ningún problema en la seguridad de los medicamentos? Cuando yo me vuelvo autónomo y líder de este proceso, pues entonces yo no voy a tener problemas con mi seguridad de mis medicamentos, porque entiendo mi terapia, entiendo lo que pasa cuando me los tomo, entiendo lo que pasa cuando no me los tomo. Y soy responsable de mi propia seguridad. Me voy a ir con 2 frases. La primera de una famosa filósofa que quiero mucho, mentiras, mía, que dice, nadie puede empoderar a nadie,
solo puede mostrarle que ya tiene el poder. Eso es algo que yo repito con mucha frecuencia. Cuando dicen, no, es que hay que empoderar al paciente. Yo no puedo empoderar a un paciente, discúlpenme. Yo le puedo mostrar al paciente que él ya tiene el poder, pero que la forma en que él puede utilizar ese poder es a través de una información válida y un criterio propio para tomar sus decisiones. Y una segunda frase que me gusta mucho, también de un famoso filósofo, que dice que un gran poder implica una gran responsabilidad. ¿Sí saben quién dijo eso? Ben Parker se lo dijo a Spider-Man antes de morir. Un gran poder implica una gran responsabilidad. Entonces, si tú como paciente, o si yo como paciente, asumo la toma de decisiones, también asumo las responsabilidades, ¿vale? Pero esto es un trabajo en equipo. Entre todos, entre personal asistencial, los pacientes, las comunidades, podemos trabajar para lograr esa seguridad del paciente. Bueno, les dejo mis datos, les dejo también mi Twitter y los invito a que se unan a mi grupo de Facebook que se llama Seguridad del Paciente Latinoamérica. Y los dejo con una frase que estamos promoviendo durante este año, que se llama, a la que le decimos dentro del proceso de seguridad del paciente. Esto no es la culpa de nadie, pero sí es la responsabilidad de todos. Entre todos debemos trabajar para tener unos pacientes que estén mucho más seguros. Mil gracias por la invitación. Me siento muy, muy feliz de haber estado aquí. Agradecemos estas 4 ponencias que nos han compartido tantísimo conocimiento y proseguimos ahora con un panel que será moderado por la profesora Evangelina Vázquez. Quiero recomendar a nuestra audiencia, por favor, de mantener en mudo sus micrófonos. Las preguntas las pueden hacer en cualquier momento por el chat, por favor, y los panelistas van a responder estas preguntas al final de la presentación. Damos la bienvenida nuevamente a la profesora Evangelina Vázquez, esta vez para moderar el panel. Adelante.